Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Andrea Rivera analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? 14:01. Comienza aquí Mirada Financiera en esta jornada de día miércoles 24 de septiembre. Hoy junto a Alejandro Alarcón, economista académico de la Universidad de Chile, compañero de esta radio. No, compañero suena medio político, ¿no es cierto? Pero igual somos compañeros. Somos compañeros de trabajo. Hay una canción argentina. De análisis. Siempre fuimos compañeros. Siempre fuimos compañeros. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, Andreita. Feliz de estar aquí contigo. Yo también muy contenta de que me acompañes aquí en esta jornada, que vamos a estar analizando distintos temas coyunturales, por supuesto, que tienen que ver con el presupuesto 2015 para Chile, qué es lo que está pasando con el dólar y, por supuesto, también lo que está pasando a nivel internacional con la incertidumbre de economías que son claves y que, por supuesto, nos afectan a nosotros. Vamos a comenzar revisando el comportamiento de las bolsas a nivel internacional. Partimos por Asia. El Nikkei hoy retrocedió un 0,24%, el Hansen avanzó un 0,35%, lo mismo ocurrió con el Shanghái con un 1,47%. ¿Qué es lo que sucedió en Europa? La verdad es que hoy tuvo un comportamiento bastante positivo. Ayer, recordemos, tuvo en rojo el comportamiento de las bolsas europeas. El FTSE 100 hoy avanzó un 0,45%, el CAC 40 también lo hizo cerrando positivamente con un avance de un 1,25%, el DAX en Alemania avanzó un 0,70% y el IBEX 35 en España un 0,51%. ¿Será esto repercusión, causa de las palabras que tuvo esta mañana Mario Draghi con respecto a la política del Banco Central Europeo? Lo vamos a estar analizando, por supuesto, en Mirada Financiera. En Estados Unidos, el Dow Jones avanza un 0,50%, el Standard & Poor's también avanza un 0,42% y el Nasdaq sube un 0,64%. Santiago se acopla al buen comportamiento de las bolsas internacionales. A esta hora el IPSA avanza un 0,21% y el ICPA también hace lo propio con un 0,14%. ¿Qué es lo que pasó con el cobre durante esta jornada? Cerró con una caída de un 0,69%, llegó a un nuevo mínimo de 3 meses y se cotizó en $3.06 la libra. El dólar también retrocedió por segunda jornada consecutiva, bajó la barrera de los 600 pesos y se cotizó hoy en 598 pesos con 20 centavos comprador y 598 pesos con 50 centavos vendedor, teniendo un retroceso de 1 peso con 30 centavos. Recorrimos todo el mundo ahí con las cifras. Alejandro, partamos por, ¿qué te parece por el panorama interno, ¿no es cierto?, que se está dando en estos días, producto, ¿no es cierto?, de lo que está pasando con el dólar, que escaló, ¿no es cierto?, esta barrera psicológica de los 600 pesos. Hoy, sin embargo, ya hemos visto 2 jornadas consecutivas a la baja, pero, sin embargo, preocupa, ¿no es cierto?, por los efectos que pueda tener a nivel de inflación. Bueno, y por lo que pueda pasar de aquí al futuro con la divisa estadounidense. Bueno, el nivel del dólar de los 600 pesos lo habíamos diagnosticado y predicho en estas mismas ondas de la radio. Yo creo que esa era la expectativa natural a una baja de tasa de interés del Banco Central para la segunda semana de octubre, cuando sea la reunión. Exacto. Cosa que ahora está en duda. Y vamos a decir por qué después. Pero ese era el efecto fundamental. Después, el discurso de la señora Yellen fue uno que no provocó una revaluación del dólar en Estados Unidos. Si Estados Unidos revalúa su moneda, ciertamente las demás monedas se devalúan contra el dólar. Por lo tanto, eso no solo le pasa al peso, le pasa también al euro. Y por lo tanto, yo creo que va a andar en la vecindad de 600 pesos. No veo cómo podría llegar más abajo de eso las próximas semanas. ¿Cierto? Y también porque está pendiente el conocimiento del IMASEC del mes de agosto, que lo vamos a conocer el 6 de octubre, donde va a dar una pauta muy decisiva respecto a si se ve la luz al final del túnel, porque yo he estado enfrascado en una polémica con algunos colegas, y algunos colegas están muy pesimistas y creen que la recuperación recién de la economía podría empezar al final del primer semestre próximo. Yo creo que si tenemos cifras interesantes para el mes de agosto y las cifras de inversión y de crecimiento de la
perspectivas, aunque pequeñas, van a abrir una brecha de mejores expectativas. Por lo tanto, eso también influye en el dólar y ciertamente el comportamiento de la economía china, que el otro día habló el ministro de Finanzas, que no me acuerdo cómo se habla, y hubo turbulencia en los mercados internacionales. Pero ayer habló el ministro de Industria de China y provocó el efecto contrario. O sea, además que ayer salió el buen dato del PMI, que no es cierto, claro, que fue mejor a lo esperado, claro, de un 50,2 a 50,5 puntos. Eso es lo que estoy hablando. Claro. Eso que estoy hablando. Entonces, claramente eso mejoró la expectativa. Entonces, pero lo que sabemos es que en el mediano plazo, aunque el Fondo Monetario Internacional habló hoy día, China va a tener una trayectoria incierta. No se va a caer, no nos asustemos, pero ciertamente va a tener una trayectoria con algo de incertidumbre e impacto en los mercados internacionales. Esos son muchos los factores. Yo sigo pensando que el dólar va a andar alrededor de los 600 pesos y cuando venga el alza de la tasa de interés en Estados Unidos, creo que va a escalar hasta 630. El próximo año, en algún lugar, como dijo la señora Yellen, en algún lugar del primer semestre. Alejandro, mucho hemos conversado, ¿no es cierto?, con respecto a cuáles han sido los factores que han incidido en esta alza del dólar, ¿no es cierto? Ya llevamos un 17,4% de alza en los últimos 12 meses, ¿no es cierto?, marcado por la menor actividad económica, por las bajas de las tasas de interés que tú hacías alusión con respecto al Banco Central, un tipo de cambio más flexible, que son las razones, ¿no es cierto?, algunas de las razones de esta alza. Pero uno se pregunta por qué esta escalada vino antes, se anticipó tanto en nuestro país en comparación, ¿no es cierto?, a lo que está pasando en otras naciones, pese a que las monedas de los países emergentes todas han devaluado en el último tiempo. Fundamentalmente porque hubo un atraso primero en la devaluación. Estaba mirando en la mañana unos datos que tenían que ver con los países que más habían devaluado aproximadamente hace un año atrás, y aparecía Indonesia, la India. Chile es el tercer país con pero ahora Chile, en esa época Chile había devaluado aproximadamente un 5%, pero ahora Chile ha devaluado la moneda respecto al año pasado en un 25%. Por lo tanto, viene un efecto que yo creo que se profundizó con la desaceleración. La desaceleración provocó un impacto importante en la depreciación del dólar y además el Banco Central empezó a acentuar los recortes. Recuerda que hizo una pausa, sí, y ahora desde algún punto en el año pasado hay 175 puntos básicos menos de tasa de interés. Y si el Banco Central baja 25 puntos, que yo tengo dudas que lo va a bajar en octubre, vamos a llegar a 200 puntos básicos de reducción de la tasa de interés por parte del Banco Central. O sea, estamos hablando de una política monetaria mucho más expansiva, que obviamente frente al resto del mundo, que parece ir en la dirección contraria respecto a las tasas de interés, están subiendo las tasas de interés o están anunciando que las van a subir, claramente eso provoca una tendencia a la devaluación. Ahí te quiero llevar a un punto que tú mencionaste al comienzo de tu análisis, que tiene que ver con el espacio que tiene el Banco Central hoy día para seguir recortando la tasa de política monetaria. Hoy se conoció la encuesta de los operadores financieros, que ellos estiman que el Banco Central reduciría a un 3% nominal en la próxima reunión que se va a efectuar ahora en octubre. Tú decías por ahí que tenías tus dudas. Tengo mis dudas porque vamos a saber en los primeros días de octubre, el 6, la reunión es la siguiente semana. El mismo día que se anuncie el IMASEC, vamos a saber la inflación de septiembre, que yo me temo que va a ser un poco alta. Yo me temo que 0,6, y eso va a poner la trayectoria anualizada sobre el 4,5. Entonces me cuesta pensar en este dilema que tiene el Banco Central, que vaya a ser un recorte adicional, porque va a ser tomando mucho riesgo, porque efectivamente la inflación, pese a todo lo que se ha dicho, está fuera del rango meta en estos momentos. Tiene un 3%. Claro, porque están apareciendo, el rango meta entre 4 y 2 centrado en el 3%. Pero entonces, lo que va a ocurrir es que el Banco Central va a tomar una decisión sopesando los riesgos de desanclar la economía, que no sería un chiste, ¿no? Porque ya tendríamos dos problemas, porque se uniría la desaceleración, una inflación desanclada. La inflación no está desanclada. Yo creo que el Banco Central tiene espacio todavía para conducir la política monetaria para en un plazo máximo de 18 meses centrar la inflación en el centro del rango meta. Pero creo que va a ser muy cautelosa, sobre todo, Andrea, porque en muchas experiencias que yo he visto de procesos de desaceleración y de efecto de la política monetaria en distintas etapas del tiempo, la más notable es la época de Keynes, pero en muchos episodios vi que la política monetaria expansiva no causaba efecto en el aumento de la demanda, sino que era la política fiscal. A eso Keynes le llamó la trampa por la liquidez, que era una situación de máximo estrés donde las empresas y las personas demandaban todo
todo el dinero que podía y no gastaban nada. Y por lo tanto, por mucho que se reduzca la tasa de interés, no hay efecto. Creo que aquí los efectos van a ser muy acotados a la demanda. Por lo demás, la demanda en estos momentos, en la trayectoria dinámica de la economía, está bajo el producto. O sea, hay un exceso de oferta en estos momentos. Y por eso el Banco Central sabe que, aunque hayan efectos de segunda vuelta, van a ser acotados también. Porque las empresas no pueden fácilmente pasar a precio cuando falta demanda para que esos precios al alza sean ratificados. Exacto. Alejandro, tú, ¿no es cierto?, hablabas de las expectativas de un IPC de un 0,6% en septiembre. Para octubre hay algunos que prevén un IPC en torno al 0,4%, básicamente porque, si bien es cierto, septiembre es un mes históricamente en donde la inflación es alta, hay algunos que dicen que podrían traspasarse, ¿no es cierto?, algunos efectos del IPC de septiembre al de octubre. Por eso lo sitúan en un 0,4%, y además los efectos que podría tener la reforma tributaria, como por ejemplo los impuestos que van a empezar a regir sobre el tabaco, por ejemplo. Sí, pero igual, o sea, claramente acá están apareciendo efectos de segunda vuelta, y que esos son los efectos que trae un impacto inicial del alza del dólar sobre los bienes transables. Parte del ejemplo que siempre damos, que si sube el precio del combustible porque está subiendo el precio del dólar, porque el precio del petróleo está bajando en los mercados internacionales, pero sube en Chile por el alza del precio del dólar, si sube, esto se puede traspasar al precio del pan. ¿Por qué? Porque va a prender el horno, mi querida Andrea, hay que usar combustible. Entonces suben los costos. Los costos adicionales del transporte. Lo del transporte. Vimos lo que pasó con la carne, que también es por la demanda diciochera y todo eso. Pero claramente estamos observando efectos de segunda vuelta que no se sabe bien su impacto en estos momentos. Si los efectos de segunda vuelta se pueden extender de una manera más importante a otro alimento de lo que se llama la inflación subyacente, tendríamos una inflación probablemente desanclada. Yo no digo que vaya a ocurrir, pero que estamos con una probabilidad de que ocurra, eso también es cierto. Es cierto. Bueno, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, hoy día ponía paños fríos a este impacto que debiera tener el aumento del precio del dólar en la inflación, e incluso dijo que la apreciación de la divisa estadounidense es una oportunidad para algunos sectores, el sector exportador. Sí, pero el dólar, la verdad es que se había apreciado bastante. Antes de la reunión de la Reserva Federal, la señora Yellen habló cuando nosotros estábamos bailando cueca, ¿no es cierto? Aprontándonos para bailar cueca. No, fue el 18. El 17. O el 18. El 17. Sí, bueno, pero por ahí. Ya algunos estaban bailando cueca el 17. No alcanzamos a comentarlo, de hecho. ¿Te acuerdas que hicimos el contacto? No alcanzamos porque se conoció su declaración mucho más tarde. Pero se conoció en esos días. Y la verdad que ya ellas la están calificando como una verdadera poetisa de los comunicados, porque habla muy bien, pero al final no agrega información, y por lo tanto se agregaba una cuota importante de incertidumbre en el buen sentido, porque dijo, esto va a ocurrir, a comenzar la alza de tasa de interés en algún lugar del primer semestre, que es bastante largo porque son 6 meses. Sí. Pero muchos analistas en Estados Unidos han establecido que eso sería aproximadamente en junio, pero no hay ninguna probabilidad cierta que eso sea. Puede ser antes y puede ser después. Claro, tanto, ella fue muy cautelosa en decir que se estaba observando muy de cerca, que se iba a mantener este mecanismo hasta un tiempo considerable, hasta que los signos de la economía norteamericana... por periodo considerable, que es una verdadera poesía al ajuste de la economía, un periodo considerable. Puede ser cualquier cosa. Puede ser, claro, ahí se pueden dar distintas lecturas. Pero lo más importante es que si eso empieza a ocurrir, claramente va a haber un impacto sobre nuestro dólar. Va a haber una tendencia que se devalúe. Y por otro lado, si se rezaga la recuperación, porque yo creo que va a haber recuperación, pero la recuperación va a ser bastante débil en un comienzo. Yo espero que la economía llegue a crecer entre 3, 5 y 4 el próximo año, dada la potencia que se le está imprimiendo a la política fiscal. Hay un anuncio de presupuesto fiscal bastante expansivo. Sí, de eso quiero que conversemos, pero lo vamos a hacer a la vuelta de... Yo creo que 600 y un poquito más en el próximo año. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial cuando son las 14:15. BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Una pausa y ya regresamos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking. Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
Ya estamos de regreso de Mirada Financiera para seguir, por supuesto, analizando esta jornada económica y lo que se viene, por supuesto, para nuestra economía. Lo anunciábamos en el bloque anterior. Un presupuesto expansivo y contracíclico es el que va a presentar el gobierno, ya con una fecha tope, el 30 de septiembre. Según la nueva mayoría, el gasto fiscal crecería entre un 7 y un 8%. ¿Cómo ves tú esta previa a lo que va a ser el presupuesto 2015, cuando ya lo presente el ministro Arenas? Bueno, algunas premisas básicas. Claramente la política fiscal tiene que ser expansiva este próximo año, ¿ah? Y como dije en algún momento, el próximo año y seremos todos keynesianos. Por una razón muy sencilla, porque la demanda en este momento privada está con crecimiento negativo en el caso de la inversión y con el consumo en cero. Sí, por lo tanto, bajo. es clave que se expanda el gasto del fisco y particularmente el gasto en inversión. Y al decir eso, entramos a la segunda derivada. ¿En qué se va a gastar? Yo pienso que va a haber un impulso a obras de infraestructura que tendría que estar correlacionado con las famosas licitaciones y concesiones del sector privado. Sí. Hasta Keynes se apoyaba en el apoyo del sector privado. El famoso diálogo público-privado, ¿no es cierto? Pero en hechos concretos. Bueno, esta alianza pública-privada, ¿no es cierto?, que ha hecho tanto énfasis el Exacto. gobierno para también recomponer las confianzas, pero producto, ¿no es cierto?, de la discusión y de la incertidumbre que tuvo la discusión de la reforma tributaria, y ahora, ¿no es cierto?, también esta nueva alerta, esta nueva incertidumbre que se abre con el flanco de la reforma laboral. Bueno, antes de la laboral, lo que te quería decir, Andreita, era que es muy importante saber en qué se va a gastar. Porque a mí me huele también a algunos bonos, porque realmente eso va a ayudar mucho a detener el aumento de la tasa de desempleo que se viene. Sí. ¿Ah? Entonces, porque es un círculo que Hay algunas hay mayor modificaciones también que se consumo. están anunciando en materia de seguro cesantía. Por supuesto, apoyo al mercado laboral, pero en la medida que tú tienes el consumo asegurado de los sectores de más bajo ingreso, que es la mayoría de este país, de esa manera sostiene el consumo. Entonces, yo creo que parte del esfuerzo fiscal del próximo periodo va a ir a bonos, como el bono marzo. ¿Ah? Y ahí discutiremos la eficiencia que tiene la asignación, etcétera, pero es inevitable. Ahora, el mercado laboral, yo creo que la mejor noticia sería en estos momentos tender a hacer reformas que fueran neutras. Por ejemplo, no se habla nada de capacitación, no se habla nada de mejoramiento de las condiciones de adquirir capital humano por parte de los trabajadores. Yo creo que si se cambian bruscamente las reglas del mercado laboral, va a haber otro frenazo. Yo te lo digo sinceramente y con mucha pena muchas veces, porque sé lo que significa esto para los trabajadores y simpatizo con ellos, pero también soy realista. Y yo no quiero que el ciclo económico que está ha costado tanto que se empiece a recuperar, y creo que se va a recuperar, pese a lo que dicen muchos colegas que están muy pesimistas. Esto podría tener un efecto muy malo. Pero tú eres partidario de lo que han planteado algunos, parte del sector empresarial, de poder dar hacia más adelante esta discusión de la reforma laboral, o como otros, por ejemplo, como el mismo Fantuzzi, que decía, es mejor despejar esta incertidumbre ahora? No estoy de acuerdo con Fantuzzi, porque yo creo que durante un proceso de desaceleración tan brusco como el tenido la economía chilena, que en este momento estamos en una meseta con suerte del 1%. Adelanto mi MASEC de agosto va a ser 0,8, 0,9 o 1. O sea, va a ser muy parecido, por eso que dije que tomamos fondo. Yo creo que en el último trimestre de este año, comenzar una discusión de la reforma laboral podría tener impacto en una tenue, frágil recuperación, pero que la necesitamos, porque va a ser el springboard, ¿cómo se dice? Estoy como lo de ciútico, va a ser el trampolín, es el trampolín para mejorar las expectativas. La caída que ha tenido la demanda tiene que ver con expectativas, entonces yo creo que una discusión de ese tipo podría afectar las expectativas. Pero esas expectativas no se prolongarían en el tiempo si tú no zanjas un tema, o al menos no conoces los aspectos de esta reforma laboral. Pero yo podría hacer una priorización, podría decir, porque desde el punto de vista del inversionista, él podría decir, a ver, bueno, no conozco todavía los alcances de la reforma y prolongo todavía mi decisión de invertir. No, pero si empieza una discusión muy, muy dura como la que tuvimos al comienzo con la reforma tributaria, creo que vamos a tener un impacto en la desaceleración. Y fíjate que yo sé
que en la nueva mayoría hay mucha gente que piensa como yo en ese sentido. Yo no estoy en la nueva mayoría, pero mucha gente piensa como yo, y otros obviamente piensan que hay que hacer la discusión inmediatamente. O algunos también, por ejemplo, piensan de que si se discute esta reforma laboral va a ser una reforma un poco más soft, más suave, y no tan a lo que apuntan la mayoría de los trabajadores o la CUT. Yo haría una priorización de cuáles son los temas que son más neutros respecto a este último trimestre del año, que es clave para que la economía se recupere. Si nosotros hacemos una discusión que va a enardecer los ánimos políticos en el último trimestre del año, estaríamos cometiendo un tremendo error, porque la clave son las expectativas de empresarios y consumidores las que han afectado la recuperación y en fondo la marcada desaceleración que estamos viendo. Alejandro, en una política contracíclica como la que busca, ¿no es cierto?, aplicar el gobierno a través de este presupuesto 2015, ¿se resuelve el problema de fondo que está anclado precisamente en lo que decías tú, el deterioro de las expectativas, la baja demanda, el comportamiento de los consumidores? Bueno, si la clave, Andrea, es que las empresas vean que hay números azules, que la inversión no se... O sea, es fundamental, por ejemplo, que en el cuarto trimestre tengamos un crecimiento de la inversión. Si eso ocurre, eso va a ser una situación que va a mejorar sin duda la expectativa, y también va a ayudar a que mejore la expectativa para el consumo. Si cuando la gente tiene malas expectativas, se abstiene de gastar. Por eso que es tan importante que el presupuesto sea expansivo y dé una señal rotunda de que el próximo año va a haber un cóctel de política fiscal y, presumo yo, política monetaria también, pese a que la discusión y la conversación que tuvimos en torno a la inflación, de tal magnitud que vamos a poder recuperar por lo menos a un piso de un 3%, tal como el Banco Central ha dicho que va a ser el piso del crecimiento del próximo año. Yo estoy un poco más optimista si se dan las premisas en el último trimestre, si mejora la expectativa en el último trimestre y si hay un cóctel adecuado de política monetaria y política fiscal para de esa manera entrar en el tema de fondo, que son las reformas que mejoren el producto tendencial de la economía. Ahora con un presupuesto que se enfoca o que se podría enfocar en el gasto de capital, ¿eso tendría un efecto más a largo plazo o en un tiempo más acotado? No, yo creo que el efecto del presupuesto del próximo año tiene que tener un efecto en ese año. Tiene que sustentar el año fiscal 2015. Y yo creo que es la oportunidad, porque acuérdate que en el fondo el análisis está el balance estructural hacia el año 2018. Exacto. 0. Por lo tanto, si hay un momento de gastar es ahora. Y después veamos cómo vamos a ajustar, pese a que los ingresos tributarios, la reforma tributaria van a venir con más fuerza del año 2016 adelante, ¿no es cierto? Vi por ahí en un diario que había como un programa de cuánto agregaba los ingresos fiscales. Y además le queda la carta al gobierno de emitir deuda pública que se puede emitir bajo muy buenas condiciones. O sea que yo creo que estamos todavía para el balance estructural, incluso gastando bastante el año 2015. Creo que va a ser 8% por ahí. Sí. Vamos a llegar a un presupuesto récord en la historia de este país, $70 billones, 70.000 millones de dólares, cerca de los 70 billones de dólares, que es un presupuesto realmente exuberante. Claro, pero ahí, ¿no es cierto?, también está la incertidumbre de cómo se va a gastar este presupuesto. Bueno, eso es lo que estamos diciendo recién, que va a ser muy interesante la discusión en qué se va a gastar. Y en cuanto a los efectos que podría tener, por ejemplo, este presupuesto con estas características, ¿podría influir en el tipo de cambio? ¿Podría tener algún efecto marginal también de la inflación, afectando, por ejemplo, a sectores como el exportador o también como la industria que compite con los productos importados? O sea, si aumenta muy rápido el gasto y en sectores básicamente de consumo y no de inversión, creo que el tipo de cambio real moderaría su crecimiento. Y por otro lado, si eso produce un efecto en el crecimiento de la economía, también ahí la devaluación sería más acotada. Es interesante porque no es solo lo que pasa con la política monetaria de Estados Unidos con respecto a las tasas de interés, sino también cómo va a evolucionar la actividad en Chile, el destino final que va a tener trayectoria el dólar. En todo caso, yo pienso que va a andar alrededor de los 600, y si hay algún efecto adicional podríamos tener un tipo de cambio un poco más alto. No creo que va a llegar a los 570 que están anunciando algunos colegas que dicen que solo es especulación. Oye, pero es natural que la gente, a medida que se va consolidando un proceso, empiece a invertir parte de la liquidez que le apuesta a un activo financiero como el dólar.
Claro. Alejandro, te invito a viajar. Vayámonos a Europa. Hoy día conocimos algunas declaraciones de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que garantizó que la política monetaria expansionista va a continuar durante un periodo prolongado hasta que la inflación suba a en torno del 2%. Mira, nosotros estamos con una inflación alta y ellos están con una inflación baja. En esa misma línea, él decía que el Banco Central Europeo facilite el crédito. El problema es que muchos empresarios chocan con procedimientos excesivos para poner en marcha sus proyectos o con impuestos muy elevados, problemas que necesitan ser abordados precisamente con reformas estructurales. Sí. Bueno, la combinación de Mario Draghi es una política monetaria expansiva. Él ha insinuado también que el gasto no tiene que ser tan contraído como ha ocurrido en los años anteriores en Europa, y también habla de reformas estructurales. O sea, es como un tiro para la reforma y un tiro para la ¿cómo le llamaban? Para el imperio, como decían en México. Le dispara un tiro a la reforma, le dispara un tiro al imperio. Eso haciendo Draghi. Pero al final yo creo que va a tener que jugársela por una política monetaria más expansiva, al estilo de lo que fue el estímulo monetario en Estados Unidos. Y no solo concentrado en un tipo de activo financiero que son los que respaldan el financiamiento de la vivienda, asset-backed securities, que es lo que anunciaba que iba a partir en octubre, sino que una cosa un poquito más estimulante, para poder de ese modo provocar una economía un poquito más con actividad. Pero el problema ahí es que los bancos no están prestando el dinero. Sí, eso es, porque todavía hay mucho riesgo, todavía hay mucho desempleo, todavía los proyectos... Los riesgos geopolíticos Los también. riesgos geopolíticos. Entonces, es como un juego bien complicado, porque aquí todo pasa porque los bancos empiezan a pasar las mejores condiciones de liquidez al público y a las empresas. Esa es la clave, y eso todavía está con severas restricciones, y no quiero echar la culpa a los bancos, pero yo creo que las autoridades se deberían preocupar de que ese proceso fuera un poquitito más ágil. Sí, bueno, está todo el tema de qué es lo que va a pasar con los bancos. Se ha estado haciendo una revisión con respecto a eso, y Mario Draghi en octubre ya tendría que anunciar, él lo dijo la semana pasada, un estímulo monetario. Es un efecto muy interesante, porque de la manera que está pensado es sacar de los balances, porque son asset-backed security, eso se llama securitización. Tú sacas de los bancos, compra el Banco Central Europeo esos activos, y por lo tanto libera recursos y capital para que los bancos empiecen a prestar más. En eso se juega todo este proceso. Más incluso que dar un impulso monetario un poco mayor, sino que desleverage, que se llama, desapalancar a los bancos, quitarle esos activos, comprárselo, y de esa manera provocar un margen para que puedan prestar esa diferencia a las empresas y a la gente. Claro, y ahora eso es complejo también con el Banco Central Europeo, porque no es que intervenga en cada nación como lo hizo la Reserva Federal, ¿no es cierto?, que inyectó a la economía estadounidense. Acá son distintas economías, con distintas realidades, con distintos riesgos. Bueno, pero eso es lo que está pensando. Por eso que lo que se le aceptó que empezara con los asset-backed security, que son títulos que están respaldando financiamiento de vivienda. Eso es básicamente eso. Entonces, al sacar esos títulos de los activos de los bancos y dejarlos con liquidez, porque se lo está comprando, se supone que los bancos tienen más recursos para prestarlo al público y a las empresas. Vamos a ver qué es lo que pasa, pues en una Europa, ¿no es cierto?, que está ahí bastante alicaída. Hoy conocíamos también cifras de la confianza de empresarios de la economía alemana, que empeoró en septiembre por quinto mes consecutivo debido a las incertidumbres derivadas de las crisis internacionales, ¿no es cierto? Recordemos, ¿no es cierto?, lo fuerte que ha pegado la crisis en Ucrania, con estas sanciones que ha impuesto la misma Unión Europea contra Rusia, y Rusia, que también, ¿no es cierto?, Vladimir Putin se tomó, ¿no es cierto?, también la venganza en sus manos, y también suspendió por un año Oye, eso no lo comentamos. Anteayer un banco austriaco cayó no sé cuánto porque está muy metido en Rusia. O sea que al final están los franceses con su arma, está el gas, las relaciones con el gas a través de Gazprom, de empresa italiana, está British Petroleum. Todos dependen ahí. Pero yo creo que si a los bancos rusos les empiezan a cortar sus relaciones, les van a cortar el agua. Y ese sería un impacto mayor. Ese sí que es un impacto. Fuertísimo. Y eso va a provocar un mayor impacto. Yo estoy proyectando una recesión mayor en Rusia el próximo año, del orden del 4% de caída. Y eso va a poner muy nervioso a la gente en Rusia. Sí, absolutamente complejo lo que está pasando en Europa, y que por supuesto todo repercute en las distintas economías como la nuestra,
economías que están abiertas al mundo. Alejandro, te quiero agradecer muchísimo que me hayas acompañado durante esta jornada. Gracias, Andreita. Feliz de estar aquí. Que esté muy bien. A ustedes, por supuesto, también la invitación es a que continúen en la sintonía de Radio Infinita y nos encontremos mañana a partir de las 14 horas en una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.